con nosotros tres expertos en el tema de inclusión y como vimos en el título, pues la intención es hoy, esta sesión, en el contexto del Día Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que fue el pasado 3 de diciembre, pues ha habido una serie de eventos eh, para conmemorar la fecha. Y hubo una serie de eventos con diferentes objetivos, diferentes ponentes, diferentes alcances, y la sesión de este seminario, pues pretendemos que sea un diálogo de cómo van precisamente pues la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de la inclusión de ella en la Universidad de Guadalajara, y bueno, también ver eh, tener alguna otra experiencia, ¿no? Por ello, pues invitamos al maestro José Manuel Jiménez, ¿sí? Que ya en un momento él se presentará, pero aquí para que también platiquemos de cómo está en la Universidad de Guadalajara, pues está el maestro Marc Camacho Escatel y la maestra Saraí Castro. ¿Sí? Yo quisiera dar, pues, muy rápidamente un contexto que de seguro pues ya todos saben, pero también como esta sesión queda grabada para un repositorio, pues también aquellos interesados en el tema podrán tener mejores datos con lo que dejemos grabados, ¿no? Eh, Bueno, señalar primeramente que ha habido, y es una de las cosas que vamos a discutir, esta cuestión de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de estos derechos, de repente para muchos parecería como moda, ¿no? No sé si les ha tocado que de repente dicen, bueno, pues hace algunos años no hablábamos de esto y ahora estamos hablando, pues es que es moda hoy, ¿no? Es una moda que estemos hablando de derechos de personas con discapacidad, de derechos para la diversidad y para otro tipo de comunidades. Entonces, pues estamos en una cuestión de moda y de impulso de estos grupos, ¿no? Los que sean. Son, digamos, como de una manera muy rápida y resumida los comentarios que muchos hacen al respecto, ¿no? Eh, Sabemos pues que quizás los docentes y también la comunidad universitaria en general, pues a lo mejor no están obligados a conocer todos los derechos. Sin embargo, una vez que sabemos que no es moda, que no es porque estamos haciéndole el favor a alguien o porque son órdenes de la administración central simplemente, pues entonces entendemos que esto del respeto va mucho más allá que simplemente entender y acatar, ¿no? O sea, entendemos cuáles son estos derechos, cómo podemos atender a estas personas y también si desacatamos, pues qué pasa en el caso de la Universidad de Guadalajara ahora con el código de ética que tenemos, con la propia política de inclusión universitaria y bueno, incluso hasta con la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿no? De la cual Marc forma parte, ¿no? Entonces, si vemos hay una situación de avance en estos derechos, no a lo mejor tan rápida ni tan progresiva como quisiéramos, de hecho, creo que a veces con claroscuros, a veces con retrocesos, ¿no? Yo creo que ahora, después de la pandemia, hubo retrocesos al menos en la cuestión de estos derechos, ¿sí? Trataré de explicar en un momento por qué lo veo así, eh, pero bueno, vamos en este camino, ¿no? Quiero mencionar que la semana pasada estuve en un evento que le denominaron muy pomposamente Congreso Mundial sobre Educación Inclusiva y Discapacidad, que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, eh, y donde, pues, por una parte vemos que es interesante el trabajo que se hace, les digo, sabiendo que vamos, que no lo hemos hecho tan bien tal vez y que nos falta mucho, pero finalmente México como país es uno de los países una de las naciones que más trata de cumplir esto, ¿no? Y que así se ve al exterior, ¿no? De hecho, es como el ejemplo a seguir en el resto de Latinoamérica. Eh,
mucho pues a la par de países como Argentina o Chile, pero desde Colombia, desde Ecuador, desde Bolivia, eh, Perú, de repente el referente es México, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo México? Y bueno, ¿qué se puede hacer? ¿No? Claro, obviamente, pues, como hemos dicho siempre, con el respectivo contexto, ¿no? De cada uno de los países y qué están haciendo y cómo lo hacen, ¿no? Obviamente destaca primeramente la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, como este marco normativo internacional que, pues al ser ratificado prácticamente se convierte en ley en todos los países, pero también el problema ha sido que la legislación en otros países de repente sería interesante pues hacer este análisis un poquito medio rara porque tienen aprobada la convención, pero luego no hacen al interior de los países algo, en el caso particular de Ecuador, porque la legislación de educación superior les pone muchos candados, ¿no? Cuando se supone pues que en México tiene que haber una no, armonización, pues, o al menos eso se supone, y que precisamente no haya esos candados para la aplicación de la convención. Bueno, aquí en México sabemos que desde 2011 está la ley de inclusión, la ley general de inclusión, y después en cada entidad federativa, pues hay una ley local, ¿no? Incluso, también, no es tema de esta sesión, pero también vemos que hay otras leyes que han apoyado estos derechos, pero que luego a veces entran en conflicto con las propias asociaciones de defensa de derechos humanos, ¿no? En el caso muy concreto, la cuestión de autismo, que tiene su ley general y sus leyes particulares, y que, bueno, ha habido interpretaciones sobre si deben de existir o no deben de existir leyes particulares y les digo, esa es otra discusión, ¿no? Pero en el caso pues de otros países ni siquiera a eso han podido llegar. Entonces me parece que es muy interesante pues ver en dónde estamos, sí ser como muy autocríticos con lo que está sucediendo, con esta defensa de derechos humanos y de inclusión de personas con discapacidad. Eh, y también pues reconocer los avances y los pendientes que quedan, ¿no? Entonces, bueno, este es como una introducción muy amplia al tema y pues también, no sé si han estado en alguna otra mesa de este seminario que tenemos, verán pues que es un tanto informal en el sentido pues que tomamos la palabra como un diálogo, ¿no? No tan rígido pues de decir, sigues Juan Manuel y tus 20 minutos se acabó y el que sigue y no, sino que hacemos pues como una especie sí de intervención, pero después de diálogo entre nosotros y entre quienes están escuchando. Entonces, pues después de esta breve introducción, pues no sé si empezamos contigo, Saraí, sobre tu opinión o con Mark, no sé quién guste empezar y dejamos a nuestro invitado para una comparación un poco más tarde. Bien, digo, Mark, creo que tú estás más actualizado de lo que hay ahora. Yo me quedé en una dinámica de trabajo ay, en la que le di salida en el 2015, si mal no recuerdo, ya unos añitos. Entonces, mucho de lo que hicimos fue trabajando con la comunidad universitaria en el CUSEA y de ahí todas esas buenas prácticas que a lo largo de, si mal no recuerdo, del 14 hacia el 17, tú, Mark, creo que tienes mejor fechas que yo, se llegaron a institucionalizar, o sea, algo que nació como una acción de estudiantes en el CUSEA se institucionalizó a la red ODG con esa misma dinámica de la propia ODG, ¿no? Que la comunidad se adueñó de todo lo que estaba sucediendo para poder llevarlo a cabo y que mencionaré ya algunas personas que hacen falta que fueron quienes se encargaron de eso. Entonces, en lo que yo me quedé fue justamente en lo que tú mencionabas, Tonati, de parecía que estaba muy de tendencia a hablar de inclusión social y de ayudar a los usuarios con discapacidad y demás. Eso estaba como muy de moda el tema, que es lo que nosotros teníamos. Sin embargo, pues se hablaba mucho y a veces se actuaba poco. Entonces, cuando empezamos a tomar acciones, con personas y con espacios en el que sea, fue cuando le empezamos a dar una estructura. Y todo nació en su momento de poder aportar, ayudarle a estudiantes con discapacidad, a maestros o personal universitario con discapacidad, ya sea temporal o permanente, a personas en alguna situación de
de enfermedad o a incluso a mujeres embarazadas, ¿no? Que sí se veía. Entonces, cuando nace ese proyecto, partió de ahí y eso fue lo que inspiró a que llegara hasta donde llegó en el 17, si mal no recuerdo, Mark, tú llevas mano en ese sentido. Entonces, es parte de lo que puedo aportarles. Desafortunadamente, pasan dos cosas. Desconozco en qué está ahorita la UDG en ese punto, y de lo que me enteré es que sabían estas muy buenas prácticas, como se mencionabas con AFI, se dieron muy bien, llega pandemia y luego se suspenden o se empiezan como a diluir esos esfuerzos, porque tengo entendido que incluso se generó la unidad de inclusión social a nivel UDG. Entonces, parte de las prácticas que se podían hacer, voy a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Como la beca para estudiantes con discapacidad o la contabilización de los mismos usuarios o estudiantes con discapacidad en ODG, pues ya no se llevaba tan puntual, siendo que era algo que nosotros en el colectivo hacíamos y lo hacíamos de la propia base de datos de la ODG que tenía en el sistema. Entonces, ese tipo de detallitos que tal vez son esfuerzos pequeñitos, cuando se hacían en conjunto, pues ya sumaban. Entonces, tengo entendido que eso pasó, y no quisiera asegurar como la información de lo que veamos aquí por esa desactualización. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo platicamos? ¿Qué proponen? No, sí, muy, muy interesante porque precisamente, y bueno, ya ahorita Mark nos contará esa parte, porque es cierto, o sea, cuando empieza a decir, pues ahora somos incluyentes por decreto, ya se salió el decreto, salió la ley, mañana ya somos incluyentes, porque así lo dice la ley, así lo dice el decreto, y entonces, uy, pues, o sea, sí, pero ¿cómo, no? Y me parece que esta parte del estudiantado, que fue mucho más veloz en el caso del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y que comenzó pues a impulsar las cuestiones, tenía un poco más de libertad de lo que hoy tiene la propia unidad de inclusión, o sea, diciéndolo pues de una manera abierta y autocrítica, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante este antecedente. ¿Sí? Y sí es cierto, o sea, cómo después se fue institucionalizando, pero pues los problemas que ha tenido eh, para realmente funcionar, ¿no? Y sobre todo pues con un presupuesto corto y con este tipo de situaciones que se han vivido, ¿no? Perdón, Ok. Mark, te interrumpí. No sé contar. Gracias, doctor. De hecho, lo que mencionaba es justamente, es gracias también reconociendo el trabajo de Saraí, del equipo, porque Saraí fue nuestra líder y gracias a ella nos formamos en este proceso y sería padre que nos compartiera, hay proyectos del colectivo, en este caso que también Saraí lideró, perdón, como el Tutor Par, que son acciones que han impactado y que para su momento, el día de hoy ya no siguen, pero que en su momento tuvieron mucho impacto, siguen siendo necesarias y como recuperar toda esa experiencia creo que es lo más interesante igual si nos quieres compartir Sara, ahí estaría genial que los demás conocieran. Sí. Ah, bien. Entonces, bueno, siendo así, yéndome al histórico de los hechos, ¿por qué el colectivo tenía fuerza? Cuando nosotros iniciamos el colectivo, que no lo inicié yo, el colectivo se llamaba Universidad Incluyente CUSEA, nació de una clase que llevaba el maestro Dimitri Limberopoulos, que en mi generación, yo la tomé en el 2014, si mal no recuerdo, y la idea era de pues tomar acciones que ayudaran a tu comunidad, que en este caso era la comunidad universitaria. Entonces, un semestre antes lo inició Chantal Figueroa, y Chantal fue muy visionaria porque decía, pues aquí me ayudo. Y mucho de lo que veía era cosas que no todos ponen su atención, que era, por ejemplo, los maestros de edad, ya de adultos mayores, que tenían algún tema con limitaciones de movilidad. Entonces, ¿qué nos pasaba muy seguido en CUSEA? Que puede ser incluso en cualquier otro centro, que si el maestro tenía como ciertas limitaciones, en vez de tener la clase en el segundo o en el tercer piso, lo tenían en la planta baja, ¿no? Entonces, tomabas ya la materia y luego ya en el curso ya te dabas cuenta que había esa complicación y ya te bajaban al primer nivel. Entonces, Chantal había visto esto, había visto usuarios con discapacidades temporales
que era alguien con una férula, alguien en muletas, que tenía complicaciones para moverse, chicas embarazadas, y claramente ella había alcanzado a ver 2, 3 personas en silla de ruedas. Entonces, ¿qué es lo que dijo Chantal? Pues ponemos un elevador. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el centro universitario más inclusivo? Un elevador que dé accesibilidad universal. Entonces, ese planteamiento lo hizo y ella en su momento con un equipo técnico que no recuerdo de dónde sacó, o sea, que creo que llevó arquitectos, ingenieros y demás, empezaron a diseñar en donde tenían que estar esos elevadores para poder dar accesibilidad universal. Cuando ella ve la accesibilidad, se da cuenta que hacía falta inclusión, porque lo que habían con la accesibilidad lo que se resuelve es que puedas acceder a un espacio, pero eso no garantiza la inclusión, por ejemplo, de una clase hacia una persona que tenga una discapacidad visual o auditiva. Entonces es cuando empieza a evolucionar el colectivo, porque creo que la parte de la accesibilidad física era como la más sencilla de resolver, y es un cómo la más sencilla porque parte de presupuestos para poder hacerlo, pero por lo menos era la más fácil, porque ya resolver temas, por ejemplo, con estudiantes ciegos o con estudiantes sordos, ya no era solo el hecho de poder llegar ahí, sino era el cómo vas a resolver la comunicación para garantizar que esa persona aprenda, que es a lo que va a la universidad. Entonces, Chantal empieza a visualizar escenarios, nos integramos, Dimitri en una, Chantal sube a una clase, hace una dinámica que hacíamos mucho en su momento, que era empatizar, que era una demostración de cómo poder moverte y te vendaban un brazo o una pierna o los ojos y te decían, muévete en tu aula, ¿no? Escucha, aprende. Entonces, esa dinámica de sensibilización que sí le llamábamos, Chantal la hizo a mi clase y pues a todos a mí creo que me aventaron un pie, alguien en los ojos y decían, lleva tu clase, o sea, ¿cómo lo harías? La idea era sensibilizar a los estudiantes sobre la empatía hacia tu estudiante par, ¿no? Hacia tu lateral. ¿Para qué? Para que también como estudiante tuvieras esa claridad de cómo aportar de una manera como más uno a uno aquello que no tenía resuelto la universidad. Entonces, cuando pasa esto, a mí me interesa porque ya sé yo algunas cosillas como de activismo y de buscar ayudar a otras cosas, y se me hizo muy, muy interesante, empezamos a conocerlo. Entonces, el colectivo empieza con Chantal, me le uno yo, se unen otros estudiantes, y lo primero que empezábamos a hacer era, pues hay que buscar a alguien con discapacidad aquí en la universidad para que tengamos de viva voz el qué hace falta, o sea, el qué mejoramos. Porque sí, pues el elevador puede resolver muchas cosas, pero ¿qué más hace falta? Y empezamos a revisar los horarios de los estudiantes que nos decían que tenían discapacidades. En la plataforma puedes ver. Entonces decíamos, mira, este estudiante es ciego, este estudiante tiene silla de ruedas, este estudiante también es ciego. Había como 2 ciegos y 2 en silla de ruedas. Entonces empezamos como a buscarlos para que se integraran al colectivo, y el colectivo de estudiantes se juntaba ahí en el ciberjardín. Poníamos un pequeño letrero que decía Universidad Incluyente todos los jueves de 5 a 6, por ejemplo, que era el común en el que no teníamos clases, y ahí empezamos a platicar de, oye, pues, ¿qué le hace falta al CUSEA para poder hacerlo un mejor espacio para estudiar? Entonces, en su momento, el CUSEA tiene una historia con un estudiante que se llama Oscar, que era la beca Oscar. Era un estudiante con un tema de silla de ruedas, y a Oscar, por la situación de discapacidad, se le becaba. Entonces el CUSEA tenía la beca Oscar. Y partíamos de ahí, ¿no? ¿Quién está registrado a la beca Oscar? Y casi nadie estaba porque no lo conocían. Volvemos al tema de, había buenas prácticas, pero no eran tan públicas, entonces casi nadie lo sabía. Entonces, no sé si en su momento el CUSEA tenía 12,000 estudiantes, había así contadísimos 5 que tenían la beca Oscar, porque no la conocían, porque no sabían qué sucedía, y porque en su momento el personal administrativo no estaba sensibilizado para reconocer las necesidades de los usuarios. Entonces, si la ODG, cuando haces tu examen de admisión, te pregunta si tienes alguna situación de discapacidad, pero en su momento se veía más como tema de data que para tomar una acción en específico, ¿no? Entonces, mi primer semestre fue como empezar a tomar buenas prácticas. Algo que hacíamos era dinámicas de sensibilización, que fuera muy visible que el CUSEA no estaba habilitado,
que estaba limitado en accesibilidad para usuarios en silla de ruedas, que era como lo más que se podía ver, porque nos costó encontrar a los usuarios con discapacidad. Entonces, el primer semestre lo que hicimos fue llevar en el, ¿cómo se llama? El de deportes de aquí de Jalisco, el CODE Jalisco. Tiene equipos de deportes adaptados. Entonces, llevamos al equipo de básquetbol adaptado para que jugara con el equipo de básquetbol del CUSEA, todos en silla de ruedas. Entonces, era parte de la accesibilidad porque ¿cómo resuelves que se puedan mover de las canchas de deportes del CUSEA 5 usuarios en silla de ruedas desde el estacionamiento hasta allá? ¿Sí? Entonces, eran como los primeros issues porque aparte recuerdo que hacia aulas amplias había como un canal así en todo el CUSEA que tenías que bajar, entonces ese día fue como, pues van a poner unas tarimas. Entonces empezábamos a poner en un dilema a la administración, porque era como, oye, pues muchas gracias por darme el espacio, pero ¿cómo resuelves esto? ¿No? Entonces empezaba a ser visible esta limitación solamente en movilidad. Entonces empezamos a ponerlos en aprietos y lo interesante era que no era un maestro, no era un grupo político, que muchos se dan en el CUSEA, éramos estudiantes simplemente con la intención de hacer cosas. Entonces era de, oye, en rectoría, con Pablo, que en su momento, ya no recuerdo el apellido mal, con Pablo, que era el que nos ayudaba bastante, que era el asesor de rectoría, era como, oye, gracias por el permiso, pero ¿cómo movemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ponían las herramientas. Entonces empezaba a ser visible y así fue un primer semestre, hasta que se puso más interesante, porque coincidió que al siguiente semestre que encontramos a Froilán Díaz, que es un estudiante ciego, él adquirió la discapacidad, no nació con él, entonces fue de, oye, pues, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? Y a la par entró Sarita, que era una estudiante ciega de nacimiento. Entonces ahí el colectivo primero entendió dos retos. La diferencia de la discapacidad visual entre adquirirla y tomarla o tenerla de nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú la adquieres, que fue el caso de Freud, Freud había alcanzado a ir como a una escuela regular, en el sentido de sabía leer, escribir, conocía los colores, conocía los números, conocía muchas cosas. Simplemente hubo un punto en el que ya no vio, o sea, fue un tema de que perdió la vista. Entonces Freud ya venía como de un bagaje. Y pues la comunicación decía, oye, yo la resuelvo con ella, que era un programa, ¿no? Yo la resuelvo con mi celular, está todo configurado. Y llega Sarita, que es ciega de nacimiento, y Sarita trabajaba con braille. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llega Sarita y nosotros la tomamos y decimos, oye, pues queremos hacer tu vida universitaria más sencilla, ¿no? Entonces Sarita dice, qué bueno, porque yo escribo en braille. Claramente Sarita no sabía escribir en una libreta. Entonces dijo, yo escribo en braille, o escribo en un laptop. Y fue como, ok. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y fue como, ok. Y si bien saben, la universidad, en las primeras materias de por lo menos del primer año, todas las de tronco común que son matemáticas, estadísticas, investigación de operaciones, son números. Entonces, había un dilema, porque Sarita decía, es que yo puedo tomar mi clase en braille, y sacó su máquina a tener todo en braille, si yo puedo hacer mis notas aquí. Pero, para que el maestro sepa que, porque pues claramente, y aparte, con Sarita venía de escuelas para ciegos, en donde su comunicación era muy directa. La persona que le enseñaba leía a braille, escribía a braille, le explicaba los números en braille. Entonces su vida era en ese sentido sencilla. Cuando ella sale a ese mundo de la universidad, pues tenía que hacer tareas dobles. ¿Por qué? Porque ella tenía que tomar sus notas en braille y luego pasarla toda a la computadora para que el maestro pudiera leerlas. Entonces, aviéntate una ecuación en la laptop, en todo, pues era así como complejo. Entonces, gracias a Dios, ya teníamos a Freud en el colectivo y le decíamos, ¿cómo resolviste tú todas estas materias? Y Freud fue cuando nos dijo, a mí la maestra Laura Plazola, que me dio todas estas materias de números, lo que hizo es que me puso a un estudiante para que los dos trabajáramos en conjunto. Al final del día, las tareas de números era aprender a resolver un problema. De forma numérica, pero también podías hacerlo en otro punto, ¿no? Entonces abordamos a Laura Plazola, que fue una maestra que nos aportó bastante,
Yo diría que es una de las figuras en el CUSEA que su misión sí era ayudar a los estudiantes, sí era aportarle a los estudiantes. Entonces Laura decía, mira, ¿has visto esos numeritos de imanes que se los das a los niños y los pegas en el refri? Entonces decía, yo como sé que Freud sí sabía números y sí los conocía en forma, que el 1, el 2, el 3, Freud sí podía reconocerlo. Entonces yo utilizaba esos números para formar una ecuación y el estudiante que tenía lateral era el que le ayudaba como a bajar esos números ya de forma escrita, ¿no? Porque Freud podía escribir, pero pues cómo escribiera ya era otra cosa, ya quedaba en otro punto. Entonces, Laura nos resolvió bastante ese tema de ayudarnos a ver cómo le había hecho con Freud para la tarea de Sara. Entonces, ya Sarita, ya, si era aquí es donde les digo que hay una diferencia entre adquirir la discapacidad y nacer con ella, porque Sarita decía, bueno, pues es que yo nunca he visto cómo es un 2, o yo nunca he visto cómo es un 3, pero en braille se escribe así. Entonces, a Sarita se le busca, con apoyo de la rectoría, se le busca un tutor PAR. El tutor PAR, también pues teníamos que saber que era una persona que dominaba las materias de números, que tenía pues un buen promedio, una calificación claramente y que era una persona responsable, ¿no? Entonces hacemos la convocatoria, al tutor PAR se le beca, también con el Alejandro Campos resolvemos el tema de la beca, que era quien lo administraba en su momento, era de, oye, necesitamos que también el futuro para el estudiante pues tenga un estímulo. Ya como sea, tú dinos qué podemos hacer, y se decidió becar, o sea, a la par darle la beca a Oscar también, porque era una persona que todo el semestre acompañaba al estudiante con discapacidad. Entonces, con Sarita, esta Margarita, que era el tutor par entraba a la clase de números y tomaba notas. Su tarea era tomar notas de todo lo visto en la clase. No era como que, te hago la tarea, no. Era, yo tomo notas, tú estudiante, Sarita, tú tomas tus propias notas y salimos de la clase y hacemos un match de lo que tú viste y lo que yo vi y lo resolvemos. Entonces, Sarita se iba de vuelo con sus notas en braille, Margarita tomaba sus notas y luego ya hacían la tarea juntas. Y la misión era hacer solamente las tareas de números. Ya no se metía con otras cosas porque también la idea era generar estudiantes independientes. O sea, no tenías que depender de tutor par. Tenías que resolverlo. Y si ya tenías que duplicar la tarea, ¿para qué? Al final del día hacíamos entregables siempre, entonces el entregable era impreso, pues lo llevabas impreso, ¿no? Entonces, con Sarita y Margarita trabajaron como 1 año y medio juntas porque tuvieron una muy buena dinámica de trabajo. Entonces, y aparte fue como error y aprendizaje, ¿no? De repente era como, yo creo que siempre nos pasa a todos, que ves a un usuario o a una persona con cierta limitación y le quieres ayudar. Entonces, de repente Margarita quería ayudar mucho a Sarita y Sarita decía, no, yo quiero hacer mis cosas sola, yo quiero hacer mi tarea, nada más dame este espacio, nos vemos en la biblioteca con estos horarios, Tureri y el niño empalman aquí, y luego ya cada quien, ¿no? Entonces ya la tarea de Sarita pues era ser independiente, juntarse en el colectivo para poder ver qué le funcionaba o qué no, y en teoría documentábamos esas prácticas para que Rectoría supiera, o sea, se sustentara el tema de la beca, se sustentara la práctica para próximos estudiantes y hacemos como un reporte, ¿no? Que era la tarea de Margarita. Oye, tu reporte va a ser hoy mismo, sabes, entonces todo eso se documentaba y se mandaba para que pudiéramos tener una buena práctica, lo que sirvió bastante porque después de como 1 año, si mal no recuerdo, entró otro estudiante ciego, de nacimiento ciego, que se llama Gustavo. Entonces, él entra y vuelve, y ya para nosotros fue muy fácil el tema de, viene una persona que es ciega, hay que hacerlo de tutor par. Entonces, ya entraba desde el primer semestre con una persona que ya tenía como esas habilidades. Y era muy interesante porque ya llegaban con algo que hacer. Entonces ya llegaban y ya le daban como un pequeño tour, te decían, mira, te vas a desplazar aquí, este es tu centro de clases, aquí te vemos y todo muy bien, ¿no? Entonces era la misma dinámica, el mismo tema de la beca. Entonces fue muy interesante. Y a Gustavo ya lo que le tocó fue trabajar con César Lozano, si mal no recuerdo, que ya era un maestro también de matemáticas. Y aquí lo interesante es que César era muy bueno por este tema digital y de software, entonces decía, ¿cómo desde la tecnología podemos resolver esto? Entonces empezó César a hacer ya más tema como de
de programas para que los números fueran más sencillos, porque también Gustavo venía ciego de nacimiento. Entonces pasaba el mismo tema. La diferencia es que Gustavo no sabía braille. Entonces era como reto. Y ahí también, si te vas hacia atrás, pues empiezas a ver que cada caso de un usuario con discapacidad tiene como su propia historia, su propio aprendizaje. Y no podías como, sí debe de haber un estándar claramente, pero tenías que adaptarte. Y al final del día la UDG o el UCEA partía de no tener nada, entonces era también sencillo adaptarte como a cada caso, porque si lo vemos así, eran casos mínimos. Entonces era fácil adaptarte con un método que el estándar era como TutorPad, pero Sara tiene tus necesidades, tú hay estas y Gustavo estas otras. Entonces ahí es cuando empezábamos a hacer como un match de, ok, a Freud le sirvió A, B, C y D, a Sara le sirve la B y la C. Y a Gustavo le sirve la C y tenemos que hacerle la D parte, porque él no hace braille, no le interesa. Y que aparte también, pues es como otro, no quiero decir como otro idioma, otro lenguaje, pero sí es otra metodología de aprendizaje. Aprender braille era un tema. Entonces era como a él no le interesa, él no es paciente, no es una forma de la que él vaya a aprender rápido. Entonces se adaptaba como ese modelo de tutor PAC y también los perfiles de los estudiantes eran muy curiosos porque el perfil con Sarita era como muy aplicada, muy puntual, muy organizada. Entonces Margarita era muy parecida y Gustavo no, Gustavo era una taravilla, le gustaba ir y venir, Gustavo jugaba fútbol y andaba en bicicleta. Entonces Gustavo decía, yo no quiero que me guíes. De hecho, un bastón que traía era un bastón que era medio bastón, porque como ciego, pues terminas dimensionando espacios, ¿no? Entonces decía, yo me puedo mover solo. Entonces el tutor par que él tenía era un chico más relajado, más dinámico, más divertido, los veías a ellos congeniar y congeniaban muy bien. Lo único que teníamos que hacer nosotros en el colectivo era validar que no le hicieran las tareas a las personas, o que no se saltaran las clases, cosas así, ¿no? Que al final del día son de todos los estudiantes. Entonces nada más validábamos los reportes, las asistencias, que el profesor estuviera bien. Que el profesor dijera si me sirve, porque también entendíamos que si una buena práctica llevaba a tener como un relajo entre los estudiantes, se podría desvirtuar el trabajo. Y si se desvirtuaba, comprometía el trabajo del tutor par para próximas generaciones. Por eso lo cuidábamos tanto. O sea, y eso era algo que se le hacía saber al estudiante par, porque se le decía, tú tienes la responsabilidad de que si esto sale bien, vas a marcar la pauta para próximas generaciones de estudiantes ciegos que no quieran entrar a la universidad porque creen que no van a tener la posibilidad. Entonces tú vas a ayudar, tú vas a formar que esto sí suceda. Entonces se les daba un speech así, un mega discurso, si tú quieres, que el estudiante dice, bueno, está bien, para que entendieran la responsabilidad de sí tengo la buena onda de hacerlo, pero por eso tienes una beca que es subsana como esto, o sea, no lo vas a hacer de compitas, esto es serio, lo tienes que hacer todo el semestre, te tienes que comprometer. Todas las materias no nos puedes dejar plantados. Yo sé quién eres, tengo tu horario, tengo todos, así hacemos como un registro, porque no me vas a dejar tirado con esta tarea. Y con ese compromiso que se creaba, también el tutor par de Gustavo le duró como un año y medio, en lo que Gustavo resolvió todas las materias de tronco común en cuestión de números, porque Gustavo, si no recuerdo, era de negocios internacionales y Sarita era de turismo, y Freud era de recursos humanos, entonces todos tenían tronco común. Entonces ahí es donde resolvimos el tema del tutor par con ayuda de Laura Plazola, Isa Rosano, de Alejandro Campos en el tema de la beca, de Pablo como asesor de rectoría y también pues de nuestra casa en su momento que era el CCD. Entonces, eso es lo que nosotros impulsamos todo ese tiempo, solamente con el tutor par. De ahí se derivaron dinámicas con el tema de la movilidad. Nos empezamos a involucrar con la comunidad con discapacidad, porque necesitábamos conocer el lenguaje inclusivo, necesitábamos conocer cómo se percibía la comunidad con discapacidad. Sabíamos que también por discapacidades había como ciertos colectivos propios, ¿no? Estaba la comunidad sorda, estaba la comunidad en silla de ruedas, estaba la de ciegos, casi no me tocó ver, pero todos como muy enfocados en resolver sus propias necesidades porque no son las mismas.
Y ahí fue cuando empezamos a visualizar a la comunidad sorda, que la UDG tenía una muy buena comunidad en Prepa 7. Y fue cuando empezamos a ver, ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo grande que se venía este tema, porque eran alrededor de 40 estudiantes sordos en sexto semestre con la intención de entrar a la universidad. Y si ya era complejo resolver la comunicación con el tema visual, pues imagínate con alguien que no te escucha y que no te habla. Entonces ahí ya lo que podíamos resolver uno a uno, con, por ejemplo, con los chicos ciegos, pues lo hablabas, pero con los estudiantes sordos no, porque ahí sí ya era un tema de lenguaje de señas que no conocíamos nosotros. Entonces ahí es donde entra como una siguiente fase de evolución del colectivo de estudiantes. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, digo, muy interesante esto que has mencionado y sobre todo, pues lo relacionamos, yo decía hace un momento, con ya la política institucional eh, y que si uno creyera que con la política institucional se retoman todas estas buenas experiencias y tácticas, perdón, de repente lo asocian mucho a los presupuestos, ¿no? A esta cuestión de lo arquitectónico, que había un presupuesto, que digo que sí había un presupuesto hasta 2018 para todo este tipo de cuestiones, pues se terminó y ya ahorita la universidad no tiene dónde sacar pues para construir algún elevador en alguno de los campus o en alguna de las prepas y este tipo de cuestiones. Entonces de repente sí se institucionalizaba, pero no había presupuesto, entonces ya no pasaba nada, ¿no? Antes de que continúes con esta segunda fase, Saraí, quisiera preguntarle a José Manuel también si en su universidad con estas antecedentes, ¿no? O la cuestión pues que ha habido en la atención, en las prácticas, para hacer pues como empezar a hacer como un comparativo. No sé, José Manuel, si nos puedes platicar, por favor. Sí, me parece bien interesante lo que ha contado Saraí y se van a dar cuenta cómo se unen las historias. Entonces, voy a compartir pantalla, voy a ir compartiendo algunas imágenes. A mí me gusta mucho utilizar siempre imágenes porque me parece que nos puede ir ubicando en el contexto. ¿Me pueden decir si ven mi pantalla? Sí, 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 la sí, vemos. sí. Ok, bueno. Pues miren, aquí hay una grata coincidencia, ¿no? Más que casualidad, yo diría una causalidad. Y entonces vamos a tratar de vincular las historias, ¿no? Yo en el 2014 obtengo una beca para irme a España a cursar estudios de doctorado, ¿no? Bueno, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es José Manuel Jiménez García, soy José Manuel, yo no utilizo, y no me agrada, ¿no? El utilizar doctor, maestro, soy José Manuel. Bueno, pues yo, José Manuel, en el 2014 obtengo una beca para irme a estudiar a España, ¿no? Me voy a estudiar el doctorado. Regreso a Guadalajara porque fue en Guadalajara donde yo estudié la maestría. Yo cursé en Guadalajara la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior, becado por el CONACYT. Cuando regreso a Guadalajara, resulta que vuelvo a coincidir con Marc y con Marisol, ¿no? Marisol es una amiga que yo conocía desde cuando estuve estudiando la maestría. Y entonces, cuando regreso, me encuentro con un grupo de estudiantes sordos que se estaban preparando para ingresar a la Universidad de Guadalajara. Voy a decirlo tal cual, cuando yo los descubro a ellos, yo hago esta pregunta y la digo tal cual porque para mí hoy es un aprendizaje, ¿no? Y yo decía, ¿qué hacen ellos aquí? ¿No? ¿Qué hacen estos estudiantes sordos en la universidad? Hoy esta pregunta me hace reflexionar mucho, ¿no? ¿En qué ignorante era yo de no considerar que toda persona tiene derecho a estar en una institución de educación superior? Y entonces Marisol me explica, mira, se están preparando. Y entonces yo que traía un trabajo de tesis de investigación bien definido, decidí cambiarlo, ¿no? Y decidí cambiarlo por quienes yo digo son mis influencers en el tema de discapacidad. Aquí no está Saraí, ese día no pudo acompañarnos, fuimos a una actividad en Ciudad Guzmán y bueno, está ahí Manu, está Froilán, la persona de quien les hablan, está ahí, está la maestra Laura, está Marc, ¿no? Manu, Ruth, bueno, hay ciertas personas que participaban, ¿no? En este colectivo que ya habían organizado, como bien plantea Saraí,
el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues yo con ellos me empiezo a relacionar en temas de discapacidad. Y cuando me empiezo a relacionar con ellos, pues empiezo a tomar cursos y capacitación, a formarme. Entonces, para mí, mis grandes aliados fue el colectivo, que estaba integrado por estudiantes y egresados de la Universidad de Guadalajara con y sin discapacidad, que tenían algunos objetivos muy, muy claros. También Marc y Marisol y Freud organizaron un encuentro que hasta hoy sigue siendo referencia, ¿no? De la Red Interuniversitaria y Latinoamericana del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Entonces yo empiezo a relacionarme con ellos, participo en un seminario, que es ahí donde conozco a Tonatiu, ¿no? En un seminario que organiza la UNAM, el Seminario de Discapacidad y Educación Superior. Entonces yo estaba involucrado en estos temas, pero yo estaba en España. Entonces yo regreso a México y cuando regreso a México me contrata la Universidad de Quintana Roo, ¿no? Entonces en el 2017 inicia la aventura porque yo empiezo a trabajar en esta universidad. Una universidad estatal, no autónoma, ahora ya es una universidad autónoma, pero una universidad estatal que en este año, en el 2017, estaba inaugurando un campus, ¿no? Un campus, como se ve en la fotografía, espectacular. Cuando yo ingreso a la universidad, pues quiero trabajar el tema también de discapacidad, de inclusión con personas con discapacidad. ¿Y cuál era la situación en este contexto? Pues tuve que hacer un análisis, soy administrador de formación y ver qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades, qué amenazas había. Y cuando empiezo con el análisis, pues, me doy cuenta que, como muchas universidades, no había un diagnóstico de cuántas personas con discapacidad teníamos. No había investigación ni había interés por el tema, ¿no? Se dice, pues si no hay estudiantes con discapacidad, pues ¿para qué hacemos algo? No había un recurso económico, no hay un presupuesto hoy lo amplío, yo hablo de discapacidad, pero hoy me gusta más hablar de grupos vulnerables, ¿no? De diversidad. Entonces, no son un tema al cual haya que dedicar la atención, porque ni siquiera hay recursos, José Manuel, entonces, pues, ¿para qué lo toca, no? Y bueno, en la universidad no teníamos estudiantes con discapacidad, entonces no era prioritario. Fortalezas no percibía ninguna. Entonces, así como aparece en esta imagen que estoy mostrando, ¿no? Yo con una cara de incertidumbre de, pues, ¿qué voy a hacer? Porque a mí me interesan estos temas, pero no hay recursos. Y entonces, como el meme que les muestro ahí en la imagen de, pues, ya llévame mejor, Diosito, porque pues aquí no hay nada que hacer. Entonces, analicé las situaciones externas, que son las oportunidades y amenazas. Y ahí entonces me aparecen grandes oportunidades, ¿no? Si bien internamente no tenía nadie, externo sí, tenía el colectivo Universidad Incluyente, ¿no? Donde estaba Mar, donde estaba Saraí, donde estaba Marisol, donde estaba Manu, donde estaba Croilán. Todas estas personas, Saraí, de las personas que hoy les habla, Sarita, perdón, de las que les habla hoy Saraí, bueno, de una u otra manera para mí eran mis aliados. Estaban mis amigos y están muchos cómplices. A mí me encanta esta palabra, ¿no? Cómplices que sabiendo o no sabiendo del tema de discapacidad están dispuestos a apoyarte. Estaba la red interuniversitaria latinoamericana del Caribe, donde tengo una gran amiga, Sandra Katz, ¿no? Que más allá de ser una mentora, para mí es una estupenda amiga, es una estupenda persona. Y estaban las personas que yo había conocido en el seminario de la UNAM, entre ellos Tonati, ¿no? Y muchas otras personas que coincidieron. Entonces, yo tenía una amenaza que era terminar la tesis doctoral, entonces pues la tomé como tal, ¿no? Y entonces, pues, si bien en la universidad no teníamos, ¿qué empezamos a hacer, no? Pues yo a los amigos que han venido a Cancún, porque pues vivo en Cancún y Cancún es un destino turístico muy visitado, cuando venían yo los invitaba a la universidad. Entonces, dentro de las amigas que conocí en el seminario en la UNAM, pues encontré aliados, cómplices, y por ejemplo, esta amiga Tony vino a dar una charla, ¿no? Y entonces en la universidad empezamos a hablar del tema. Ojo, no habíamos identificado estudiantes con discapacidad, pero ya empezábamos a hablar. Ahora, como profesor, yo imparto las asignaturas de metodología de la investigación y seminario de investigación. Lo que hicimos, o lo que hice, porque aquí sí puedo decir que hay una gran influencia, es que, bueno, pues organizaba seminarios de investigación. Pero bueno, y la pregunta ya tiene la respuesta. ¿Cuáles son los temas que se abordaban en seminario de investigación? Pues sin duda los que tenían que ver con la materia, y la carrera en la que yo daba clases era administración hotelera. Pero bueno, pues
varias de las propuestas tenían que ver con temas de diversidad e inclusión, ¿no? Inclusión de personas con discapacidad en el sector turístico, discriminación laboral de personas de la comunidad trans en el sector hotelero, turismo LGBTTIQ+, o turismo friendly, turismo accesible, turismo inclusivo. Entonces, de una u otra manera, así fue como yo empecé a incidir. Pero, entonces, en una exposición, y pongo esta imagen, ¿no? Estoy presentando una imagen donde está el teclado de una computadora, hay unas tarjetas, yo con mis estudiantes manejo una dinámica de exposición donde los estudiantes se preparan con el tema, pero ese día decidimos quién expone, ¿no? Hay 4 tarjetas porque eran 4 estudiantes y entonces ese día decidimos quién expone. Bueno, pues en una exposición, cuando se hace el sorteo, veo que los alumnos hacen trampa, ¿no? A quien le tocaba exponer, le quitan la tarjeta para que exponga otra. Yo llevaba 2 semanas en ese salón de clase, era la primera exposición, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es la sorpresa? Que yo tengo un estudiante sordo, un estudiante con hipoacusia, ¿no? Un estudiante que era protegido por sus compañeros porque no podía hablar, porque no sabía exponer. Y entonces, yo siempre digo que hay un antes y un después. Este estudiante para mí fue mi gran mentor, el gran asesor en temas de inclusión y de temas de discapacidad. Ese fue el estudiante que se convirtió entonces en mi referente. Y entonces ya no más teoría, porque qué bien está saber lo que dice la convención, qué bien lo que dicen las leyes, pero entonces ahí fuimos aprendiendo con Joeser. Joeser se convirtió en el estudiante experto dentro del salón de clase. Y con él, aplicando esta enmienda de nada sobre nosotros y nosotros, pues empezamos a practicar, a aprender y, ojo, a desaprender. Desaprendíamos mucho porque sabíamos que la discapacidad existía, pero no la percibíamos en un salón de clase. Entonces, para mí, Joeser fue el gran referente. Bueno, Joeser, que es un sordo con hipoacusia, pues empezó a hacer materiales para los estudiantes y empezó a enseñarlos, ¿no? En el salón de clase, Joeser tenía 5 o 10 minutos para enseñarnos lengua de señas mexicana. Entonces, si bien en el contexto no teníamos mucho, la verdad es que eh, dentro del salón de clases empezamos a marcar algunas cuestiones, ¿ok? Joeser empezó a enseñar lengua de señas a algunos estudiantes, empezó a organizar un taller, y entonces aquí aparecen algunos de mis estudiantes que junto con Joeser empezábamos a aprender lengua de señas mexicana. El único estudiante con discapacidad identificado era Joeser, ¿no? Entonces, Joeser nos empezó a enseñar lengua de señas mexicana a profesores y a algunos estudiantes, ¿ok? Entonces, como están viendo en los videos, bueno, pues Joeser, de ser un estudiante que era aislado, se convirtió en una estrategia para poder empezar a visibilizar la discapacidad dentro de la universidad, ¿no? Aquí hay algunas imágenes, ¿no? De Joeser dando clases, Joer siendo invitado por el programa de igualdad de la universidad a grabar videos en lengua de señas mexicana. Hicimos concursos de lengua de señas mexicana, entonces varias actividades. Para mí aquí viene un primer aprendizaje, ¿no? Que se dio en el aula y en la interacción. Y es que la discapacidad no es incapacidad. Creo que aquí coincidimos, ¿no? En hacer algunas cosas con la maestra Laura, los materiales que después generaron de buenas prácticas, también yo los utilicé. Yo sí recurrí, ¿no? A estos aliados, a estos cómplices para poder aprender. Entonces, hasta aquí el contexto brevemente de lo que era la universidad. Digamos que se identifica Joeser como un estudiante con discapacidad. Se le empieza a considerar, ojo, porque esta es la primera parte de la historia. La segunda vendrá después, ¿no? La universidad dice que es una universidad incluyente, ¿no? Así. Y lo grita a los 4 vientos porque tiene un estudiante sordo al cual un profesor le está apoyando y sus compañeros lo están considerando. Pues hasta aquí como la primera parte, Tonatiuh. La segunda parte ya verán que no siempre los finales son felices, pero son reales y hay que tomar aprendizaje. Sí, y es lo que vemos, ¿no? Lo que yo decía, de repente sí se hacen cosas, sí se institucionalizan, a lo mejor lento, sí decíamos, pero sí hay claroscuros, ¿no? A veces se supone que la política va para mejorar,
Y resulta que en la práctica, como tú dices, o sea, en el diseño, en la letra, es para mejorar, pero en la práctica se vuelve más lenta y se vuelve pues más opaca, ¿no? Lamentablemente. Pues, pues no sé, para esta primera parte, Marc, si tú quieras comentar ya de la cuestión más institucional. Quisiera iniciar con la frase: los retos del pasado siguen siendo las necesidades del presente. Y eso no significa que no se hayan atendido en su momento, sino que implica realizar trabajo cada día hasta que se convierta en parte de la cultura institucional. Y retomo esta cuestión como mencionan. No es solo blanco y negro, sino que es esta cuestión de los diferentes matices, las diferentes realidades, las diferentes acciones. Algunas, ah, de cierta manera, han permeado hasta el día de hoy, y otras han quedado, si bien no en el olvido todavía, en una especie como de stand-by, es decir, están detenidas. Y los factores que se han identificado es, primero, existe un desconocimiento de que existe una política de inclusión. Es decir, es una variable que está presente, que somos conscientes de ello. Segundo, no existe todavía, hay algo muy interesante, que es algo que deben de conocer. Su servidor, para realizar su trabajo de tesis de maestría, en este caso, utilizó información de la Coordinación General de Control Escolar, del informe de matrícula del inicio de curso que presenta la UDG a la SEP. En este informe de matrícula se contemplaba justamente, o se reportaba, cuántos estudiantes con discapacidad tenía la Universidad de Guadalajara. Pero acaban de hacer un cambio, es decir, los reportes que se tenían, empezó a reportarse, si no mal recuerdo, desde 2015 hasta el 2020. Hace poco hicieron un cambio, cambiaron todos los formatos y esos datos los quitaron. Hubo ese cambio de información por el cambio de formato, homologaron todos los formatos de los años anteriores, pero desapareció. Era una de las principales fuentes que se tenía. La segunda fuente, que sigue siendo, no existe un mecanismo para saber cuántos estudiantes con discapacidad o trabajadores hay en la universidad, es a través del tema de las becas que se otorgan. Si bien hay un reto también, porque el hecho de tener una beca, que es lo que se promueve o se le da, que también le hace falta difusión y conocimiento para que llegue a la comunidad. El reto es que la inclusión no es la beca. La inclusión es justamente, debe de darse en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, porque muchos estudiantes están acostumbrados a surfear las barreras de la movilidad, de barreras estructurales o de este tipo de cuestiones, pero las barreras que realmente pueden hacer que deserte un estudiante son las que encuentra cuando llega y el profesor no está preparado. Y actualmente el escenario, estamos en un momento histórico muy importante, donde ya hablar de educación, en este caso inclusiva, no es educación para personas con discapacidad, sino es educación para que nadie se quede atrás. Y esto así lo expone la UNESCO. Y ese es el punto en el cual necesitamos trabajar y generar conciencia. Que de lo que han compartido en este caso mis grandes amigos como Saraí, como José Manuel, es justamente reconocer que ese trabajo que se ha hecho se puede volver a retomar y justamente compartir, replicar, y eso va a ser muy, muy importante. La situación de la universidad actualmente, bueno, según con los datos que ya no están, pero en su momento quedaron registrados en el trabajo de tesis que hice, del 2019 al 2020 la universidad en los niveles medio, superior y posgrado contaba con 3.951 estudiantes con discapacidad. Eso solo hablando de estudiantes. Y en este caso, ese es como para lograr dimensionar el reto que tiene la universidad, porque sigue siendo un tema que de cierta manera, se han realizado iniciativas, pero están desarticuladas y desvinculadas.
De hecho, lo podemos ver actualmente. Existe lo que es la unidad de inclusión, que si bien trata de atender dentro de las facultades que tiene los temas, se ve sobrepasada por la magnitud del trabajo que conlleva atender el tema de inclusión educativa en la Universidad de Guadalajara. Porque estamos hablando que al día de hoy son 324.340 estudiantes. Imaginen esa magnitud y para poder atender. Entonces, el fenómeno que se ha dado es cada centro, por ejemplo, los centros que han emprendido acciones en este tema, por ejemplo, CUSH, CUSUR, CUSEA, son centros que han iniciado con, algunos les llaman plataforma, otros le llaman programa de inclusión y otros le llaman unidad de inclusión. Es decir, hay iniciativas, pero estas iniciativas están desarticuladas de la unidad principal, que es la unidad de inclusión, donde se encuentra el maestro Noé. Y eso también no permite que se compartan los proyectos que se están llevando a cabo y la importancia, justamente, como lo mencionaba José Manuel en su experiencia y como lo mencionaba Saraí, de habilitar a los propios estudiantes como los agentes de cambio que se requiere para incorporar la cultura de inclusión en la universidad. A esto le hemos denominado el modelo de conocimientos y habilidades para la inclusión, donde es al estudiante, por ejemplo, que se le pide que comparta sus conocimientos y habilidades para formar a profesores y a sus propios compañeros. Entonces, en la Defensoría somos conscientes que existe un gran reto, porque existe la política, pero no existe una forma que esté articulada, no existe presupuesto. Lo que se pretende es justamente convocar a los investigadores, y eso es lo que estaríamos haciendo para el próximo año, para trabajar una recomendación. Y esta recomendación esté sustentada en los trabajos que se han hecho, pero también viendo las necesidades que tenemos actualmente para que la autoridad tome. Y una de las cosas que nos damos cuenta por las cuales a veces no tienen continuidad es, como ustedes saben, van cambiando las administraciones y también, como en su momento la inclusión se tomó como un tema de agenda política, se le dio como un tiempo de vida. Eso fue como, estuvo marcado en el sexenio anterior como un tema de la agenda. Y al día de hoy, cuando cambia la agenda, cambian también las prioridades, pero como al ser un tema de derechos humanos y al estar justamente ya reglamentado y tener su normativa, no podemos dejarlo a una cuestión de voluntades políticas. Entonces, quisiera como comentar en esa parte, esta situación, de que tenemos primero, creo que las tareas que debemos de impulsar es la resignificación del término de discapacidad desde el modelo social, para que comprendamos qué es la discapacidad, porque al día de hoy se tiene que partir, esa es la base fundamental para poder comprender el concepto, las implicaciones. La segunda es generar estos espacios de formación para los profesores, que son el núcleo de una verdadera universidad inclusiva para las prácticas. Y como tercera, también generar los mecanismos tanto de participación como para identificar y articular los proyectos. Serían como tres cuestiones que desde la Defensoría y desde el trabajo que se realiza se tienen presente. Y bueno, también, bueno, hasta aquí quisiera dejar mi participación para empezar. Gracias, Marc. Claro, definitivamente muy interesante esta propuesta que tiene, esta idea y propuesta que tiene la Defensoría. Y bueno, no nada más la cuestión de desvinculación de las unidades de estos tres campus que ya mencionabas, ¿no? Incluso entre los propios investigadores, no sabemos cuántos investigadores de la red están trabajando el tema de discapacidad. Entonces, también ahí hay una tarea pendiente que pues no sé si desde la Defensoría se le pueda por ahí llamar la atención a la Coordinación General Académica, pero bueno, es algo que también hemos dicho, o sea, no sabemos quiénes somos los que estamos en la temática, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Claro, nos conocemos 5 o 6, pero no sabemos realmente de todos los, no sé,
20,000 profesores, ¿cuántos? Y los cuerpos académicos y todo ello, ¿no? Le voy a dar la palabra a la maestra, a la doctora, ahora, María Elena Anguiar. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes. La verdad es que cuando estábamos viendo el próximo tema del seminario con Tonatiuh, le dije, definitivamente tenemos que pues darle el espacio a estos compañeros, a esta experiencia, a todo este movimiento que surgió en CUSEA y que para mí es un parteaguas, ¿no? Un parteaguas en la historia de la universidad, al cual no se le ha dado el reconocimiento y que desafortunadamente tampoco se potencializó a que tuviera pues réplicas en otros espacios. Un gusto escuchar a la compañera Saraí, no tenía el placer y que pues estamos a veces cada uno en nuestra trinchera, nos vamos por ahí topando en el camino, en espacios comunes, en una misma lucha y en un mismo interés, pero definitivamente pues esto no va a resolver de fondo la problemática que sucede a nivel institucional, ¿no? Que es una cuestión estructural, que es una cuestión de política pública y que también es una cuestión, desde mi punto de vista, de no tener esta empatía y este papel de ponerse en el lugar del otro. Porque pues desde el escritorio no se pueden hacer muchas cosas. Hay que pasarse del otro lado, hay que vivir y enfrentar con los compañeros estas barreras, estos obstáculos con los que ellos topan en el día a día en el aula. Y cuando sale a relucir el tema del presupuesto, claro que es importante y fundamental, pero pues los datos que tenemos de la última encuesta nacional de discriminación nos dice que la principal barrera es la actitudinal. Y yo creo que para eso no hay que invertirle mucho. Hay que acercarnos, hay que tener ese puente de comprensión con los compañeros estudiantes, ¿no? Y ver desde dónde está su lucha y que algo que me toca mucho insistir con mis compañeros docentes es el tener ese acercamiento, el no querer llegar a estados ideales de presupuesto, de capacitación, de infraestructura, para entonces sí empezar a trabajar el tema de la educación inclusiva. O sea, tenemos que trabajar con lo que tenemos y desde donde estamos parados, ¿verdad? Nos tocó hace ya algunos años escuchar a la maestra Laura Plazola, por supuesto, al maestro César, pero no hemos logrado conformar esta red, no hemos logrado consolidar estos proyectos de colaboración, de investigación, y nuestros estudiantes pues siguen en su lucha individual. Y voy a hablar en particular por los compañeros de la comunidad de la neurodiversidad, los compañeros con condición del espectro autista, que definitivamente tienen una lucha muy compleja, muy compleja. Pues bueno, algunos de ustedes, Marc ha sido testigo desde la Defensoría, cómo pues han tenido que llegar a estas instancias de manera reiterada las solicitudes para buscar apoyo, para pedir respeto a su condición y poder ejercer su derecho con los ajustes necesarios, mínimos, ¿no? Para poder continuar con su trayectoria educativa, ¿no? Y evitar también cuestiones de discriminación positiva, de querer, pues, caer en estas otras malas interpretaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un ejercicio interesante, sí me interesaba mucho volver a darle voz para que estos nuevos compañeros que ahora están empezando otra vez a tratar de poner en la voz de la institución el tema de los derechos de los estudiantes con discapacidad. En CUSH hay compañeros interesados, en UDG Virtual tenemos compañeros interesados, en CUCOSTA, en varios lugares las colegas de CUCS también muy combativas y muy al pendiente de trabajar, y que esto no vaya haciendo estados de excepción, sino que seamos pues ese frente común
y que se retome esta experiencia que para mí me queda muy claro que si hubo avances en el tema de educación inclusiva fue gracias al trabajo que hicieron en el colectivo en CUSEA. No fue desde la comunidad de investigadores, no fue desde la comunidad docente, esto vino de los estudiantes. Y creo que eso nos muestra un camino. Y claro que fortalecernos como comunidad entre todos, ¿verdad? Docentes, porque la discapacidad está presente no nada más en la comunidad estudiantil, está presente en toda la comunidad. Entonces, pues les agradezco y pues que esta experiencia no quede aquí, que sea motivo para replicar y fortalecer y darle sobre todo esperanza a estos compañeros que ahorita están en ese lugar que algún día ustedes estuvieron como estudiantes, que nosotros estuvimos como estudiantes. Aquí me da gusto ver a personas interesadas que han apoyado la licenciada Heréndira Cuevas, que fue la primera, ella y su equipo de Fundación Faro de Alejandría, en apoyar a los estudiantes con autismo en el examen de ingreso, cosa que nunca se había dado en la historia de la universidad. Y gracias a la disposición y al apoyo, porque también hay que decir, fue un trabajo pues de buena fe, donde no hubo mayores intereses y gracias a ellos ahora ya tienen mejores los aspirantes un poco de mejores condiciones para poder presentar su examen de ingreso, pero de los, no recuerdo ahorita el dato exacto, más de cientos de estudiantes que ustedes saben que hacen el examen de ingreso a la universidad, solamente 22 pudieron hacer el examen en el aula con ajuste razonable, o sea, 22 de todos los aspirantes en los dos niveles educativos, pues es una cifra bastante preocupante, ¿verdad? Y pues bueno, no me quiero extender, quisiera que nos siguieran compartiendo de sus experiencias. Tenemos aquí al compañero Marcelo que creo que nos quiere compartir algo y pues esto es un diálogo, esto es un intercambio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marcelo Guerra, yo soy estudiante activo de la Universidad Virtual, estoy en el segundo semestre de Seguridad Ciudadana. Trabajo para una universidad privada autónoma de Guadalajara, en la cual, digo, me interesó meterme a pues ahora sí a esta plática, a esta reunión, por las situaciones que he visto, digo, aquí a lo mejor no son tan marcadas. Hace tiempo, cuando yo entré aquí, pues había un maestro que traía el problema pues, estaba ciego y daba clases. A mí la verdad, eso no sé, me motivaba mucho el verlo, que era bien activo. Él ya no está presente con nosotros, falleció. Hay un estudiante que es maestro ahora en día toca diversos instrumentos aquí en el arte de cultura. Y más que mi situación de comentar algo es preguntar qué tan preparados podemos estar nosotros. Yo trabajo en el área de seguridad, control de acceso, y de repente para mí, y se los digo con toda honestidad, es frustrante el atender a personas con situaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación real o exacta que podamos obtener o podamos tener. Digo, es frustrante porque afortunadamente he tenido el entendimiento de alguna otra manera con esas personas, llámese una persona con problemas ceguera o problemas de discapacidad, pues se les apoya, personas pues que no hablan, pero sí mi inquietud más que nada y meterme a esta reunión era empaparme o saber qué tanto podemos nosotros prepararnos. Usted lo acaba de decir puntualmente, no nomás en la cuestión educativa, o sea, en la cuestión de la atención hacia el estudiante. Yo como seguridad en control de acceso con mis compañeros que tengo, pues, atendemos a más de 5,000 personas al día y ustedes podrían decir, a lo mejor no pasa nada, pero de esas 5,000 a lo mejor nos podemos encontrar con 1, 2, 3 y con esas 3 que tengamos, pues creo que ya tenemos ese compromiso de poder nosotros el dar una buena atención a quien a lo mejor pues no tiene las condiciones como pues, todos nosotros podamos tenerlas. Hablaron también de infraestructura en cuestiones educativas.
Y yo también lo puedo ver no nomás en una situación educativa, sino en la sociedad. Por ejemplo, los puentes que pusieron hoy en día en los parabuses del macroperiférico. O sea, me puedo encontrar que por un lado la escalera pues, está muy enorme, por el otro lado tiene rampa, pero sí como las voy a subir a las personas con discapacidad si realmente un elevador no funciona. O sea, son cosas que yo como estudiante, yo ahorita, bueno, a mi edad que tengo y que me animé a incorporarme a la educación a estas alturas, que creo que nunca es tarde, pero sí traigo esa intención no de hoy, sino de hace muchos años, porque yo trato con personas, yo trato pues, con gente. Tengo en mi familia un sobrino que tiene problemitas de autismo y creo que eso me empapa más pues a poder yo saber qué puedo hacer yo como persona. Digo, no sé si me di a entender. Sí, muchas gracias, Marcelo. Y con toda la razón, como dices, ¿no? A lo mejor uno dice, pues el personal de seguridad, ¿qué? Pero pues es como el primer contacto, la primer cara de la institución cuando uno accede, ¿no? En cualquier lugar. José Manuel levantó la mano. Adelante, José Manuel. Sí, Marcelo, me encantan este tipo de conversatorios donde viene alguien y nos plantea preguntas que a veces creemos tener la respuesta. Y te voy a hablar desde mi experiencia, Marcelo. Si bien yo empecé a aprender sobre el tema de discapacidad y leí, ¿no? Y sabía lo que decía la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y sabía lo que son los ajustes razonables, y sabía lo que son los derechos humanos, te puedo decir que mi gran aprendizaje vino cuando tuve a Joeser en el salón de clase, ¿no? Y yo qué puedo decir que muchas personas que aparentemente saben o sabemos de los temas, te diría que una de las principales recomendaciones es acércate a los expertos y los expertos son las personas con discapacidad. Pregúntale, ¿no? Si tú estás interesado en conocer del tema y si estás interesado sobre todo en querer atender a las personas con discapacidad de una manera efectiva, pregúntales a ellos, ¿cómo te atiendo? ¿Qué hago? ¿No? Para mí, el gran aprendizaje vino en razón de interactuar con personas con discapacidad. Con el colectivo, cambié mi forma de ver las cosas, ¿no? Y recurrí a ellos. Yo les dije, una primera pregunta que yo hice cuando vi a un grupo de estudiantes sordos es, ¿qué hacen aquí? Y claro, bueno, en razón de ya tener interacción con ellos, pues me cambia la perspectiva. Y voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, con Froilán, que es un amigo ciego, él bromea y él dice, yo soy un ciego pura sangre, o sea, no como los demás, ¿no? Y lo empiezas a entender en la conversación con él, ¿no? Y él bromeaba y decía, nos vemos mañana, y yo así de, o yo le decía, nos vemos, y yo, no, pues no. Y en la interacción con las personas con discapacidad aprendes y desaprendes mucho, ¿ok? También para mí como profesor era todo un reto, porque si bien yo tenía mis clases bien estructuradas para alumnos y utilizo la palabra no me gusta y la evito siempre, normales, bueno, pues tenía un curso diseñado para estudiantes sin discapacidad. Y qué interesante ha sido hoy conocer que mi clase puede ser igual de interesante o mucho mejor en razón de considerar la diversidad de las personas, ¿no? He tenido ya estudiantes con autismo, estudiantes con Asperger, estudiantes con discapacidad de movilidad, y entonces, en razón de aceptar la diversidad y en razón de involucrarlos y preguntarles, y yo aceptar que no sé, empieza el aprendizaje, ¿no? Acercándome a ellos. Lo mencionaba María Elena, una estupenda aliada, porque después la historia no quedó ahí, o sea, la historia quedó con Joeser, pero después vino el tema de denunciar, porque Joeser al principio fue un estudiante que abanderó la universidad, pero la historia no termina así con Joeser. O sea, con Joeser, después cuando él ya requiere apoyo o ajuste razonable, pues le son negados, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer sinergia. Y esto que mencionaba María Elena y que creo que coincidimos, el tema de la exigencia de derechos humanos no debe estar sujeto a buenas voluntades ni a buenas intenciones. Eh, Tengo mucho más. Voy a compartir con ustedes estas diapositivas porque me gustan estas diapositivas como para enfatizar esto. Voy a ir muy rápido, ¿ok?
Yo les planteaba que Joesser ingresa a la universidad y bueno, Joesser se vuelve en la imagen de la universidad, ¿no? Pero conforme avanza la historia a Joesser, y yo salgo de la universidad, voy a decirlo, yo salgo de la universidad, yo fui víctima de discriminación laboral y acoso en esta universidad. Yo salgo de la Universidad de Quintana Roo. Y cuando yo salgo, pues Joesser permanece ahí, pero entonces Joesser ya empieza a ser discriminado porque ya no había nadie que le acompañara. Y él estaba reprobando inglés porque al ser un estudiante con hipoacusia, no debía ser evaluado como el resto de los estudiantes. Entonces, él solicita aclaración con respecto a cómo se le iba a evaluar. La coordinadora del centro de idiomas le dice que él fue evaluado de manera adecuada, igual que todos los demás, y le recomienda estudiar en otro campus, ya no en el campus Cancún, ¿no? Nosotros presentamos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y a esto voy, porque si bien somos responsables y como lo mencionaba Elena, mucho es el tema actitudinal, mucho es eso, ¿ok? Yo diría, ¿por dónde empezar? Por el tema actitudinal, pero entender que no son buenas voluntades, sino que es un tema de derecho. No por buena persona yo lo voy a hacer, no, es porque es tu obligación como profesor, como autoridad administrativa, como personal de apoyo que está en seguridad. La persona tiene derechos como cualquier persona y lo debes atender como cualquier persona. Y entonces las limitaciones que existen, pues tendremos que ser responsables de ver de qué manera las, las pasamos juntos, las afrontamos en conjunto. Entonces, y quiero ir muy rápido, porque Joesser empezó a exigir ajustes razonables. Y este es un concepto interesante, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que los ajustes razonables, como les muestro en la diapositiva, son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas. Esto no me gusta, pero así lo dice, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, una institución, y no solamente educativa, cualquier institución, ¿ok? Pública, privada, un restaurante tendría que hacer ajustes razonables si la persona con discapacidad lo requiere y lo solicita. Yo digo, lo que no me gusta y espero que en algún momento cambie es esto de cuando no impongan una carga desproporcionada o indebida, porque entonces ahí vienen los temas de presupuestos y vienen algunas cuestiones por las cuales no van adelante. Sin embargo, las personas con discapacidad pueden, incluso no la persona con discapacidad, porque esta es una responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos. Nosotros si vemos que a una persona con discapacidad se le están violentando sus derechos, pues también podemos denunciar que está siendo víctima de discriminación por motivos de discapacidad. Y la convención dice que si no se hacen ajustes razonables, entonces se está haciendo una discriminación, ¿no? En esta diapositiva que les muestro al final dice que se entiende por discriminación por motivos de discapacidad, bueno, el que no se hagan los ajustes razonables, así lo resumo. Y hay un marco jurídico, y con esto quiero prácticamente terminar porque me gusta esta parte de decir qué hacemos desde lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Hay un marco legal al cual debemos recurrir y hay que denunciar y hay que interpelar, me gusta esta palabra, ¿no? Los derechos humanos, yo he dicho, voy a ir avanzando en diapositivas, los derechos humanos, en mi opinión, no están sujetos a negociación, no es por favor o sé bueno, no, o sea, los derechos se toman, lo decía José Martí, no se arrancan, se arrancan, perdón, no se mendigan, ¿no? Y entonces aquí hay una exigencia de derechos humanos en la cual debemos entender que es un derecho, ¿no? Las personas con discapacidad, las personas en grupos vulnerables tienen los mismos derechos que cualquier otra persona tiene. Y entonces se tendrán que hacer ajustes razonables. Tendremos nosotros, quienes tenemos una responsabilidad como docente, como servidor público, como persona, que cumplir con esa obligación que tenemos. Y ya con esto cierro, Marcelo. Yo te diría, ¿por dónde empiezo? Acércate a personas con discapacidad, ¿no? Acércate a los papás, a las mamás. Ahorita tienes aquí a María Elena, tienes a Tonatiu, tienes a Mar, acérquense a ellos. Yo no me considero un experto en primera persona, pero siempre trato de transmitir los mensajes que me hacen saber mis amigos, las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad que también no sabemos
los padres, las madres de personas con discapacidad, los profesores que han trabajado con personas con discapacidad, pero principalmente a ellos. O sea, a lo mejor preguntarle a una persona en silla de ruedas, oye, ¿cómo te podría atender el personal de seguridad? Hay mucho material, Marcelo, y tienes Lo ahí hemos hecho, muchos incluso lo hemos expertos. hecho, digo, por las cuestiones, no es muy común, pero sí, de repente en los eventos que tenemos, graduaciones, todo eso, creo que pues el grupo que tenemos nosotros del equipo, pues lo hacemos. A lo mejor con esas limitaciones que tenemos como, pues no estar, digamos, preparados al 100%. A mí me tocó una vez interactuar con un conductor de Uber, el cual no hablaba, le escribí, me entendió y digo, o sea, te queda esa pequeña satisfacción, pero sí como que te falta eso de decir, caray, o sea, ¿qué me hace falta a mí como persona? Poder estar al 100 para poder atender a quienes realmente pues también merecen, como usted bien atinadamente lo dijo, una atención al 100 como cualquiera de nosotros. Sí. Y yo diría, hagamos sinergia, hagamos redes y pasemos a la acción, ¿no? Acordemos acciones en las que podamos incidir. Hasta aquí dejo mi participación, creo, Gracias, para que haya más diálogo. gracias. Gracias. Pues miren, se nos va rápido el tiempo, ya casi nos queda nomás media hora, pero bueno. Había levantado la mano Saraí, luego también Juan Manuel levantó la mano y Marilena. Entonces, por favor, primero Saraí. Gracias, Tonatiu. Bien, respondiendo también a lo que preguntaba Marcelo y también jalando de lo que hablaba José Manuel, fíjate que mucho de lo que hablaba la comunidad sorda, que yo ahí lo aprendí, fue el tema de nada de nosotros y nosotros. Porque justamente es lo que Muy bien, decía exacto. y es algo con lo que pregona bastante esta comunidad, a cómo poder tomar buenas acciones o cómo saber cómo es justamente estando con esa persona, porque esa persona va a ser tu mejor maestro desde su experiencia. Como bien te mencioné, cada caso es único, inclusive aún siendo una comunidad y teniendo ese común denominador en discapacidad, cada caso a veces es único. Entonces, eso es lo que desde mi perspectiva te puede aportar y me aportó bastante a mí para poder llevar, por ejemplo, el colectivo en la universidad. Ahora bien, hay otro punto muy interesante. Justo José Manuel hablaba de todo el marco jurídico que se debe de cumplir. En el escenario ideal, pues es que todo vaya acorde a lo que se debe hacer, ¿no? Acorde a las reglas, acorde a las normas, acorde a los acuerdos que se generan, que ese es como el escenario ideal en donde las cosas pasan porque tienen que ser así. Y la realidad es otra. Respecto ya a la ejecución, lo que verdaderamente sucede es muy distinto. Por eso el ejemplo de UI, de Universidad Incluyente QCA, era algo muy interesante porque sí existe un marco que debe de ejecutarse, es una regla, es una norma, es un derecho, pero también había una comunidad que se encargaba de hacerlo válido. Me ha gustado bastante que José Manuel ha dado muchos ejemplos de cómo debe de ser y cómo las cosas no pasan, porque es muy fácil que se olviden las cosas, sobre todo a un nivel administrativo, sobre todo cuando nadie levanta la voz, cuando nadie dice nada, porque al final del día, pues, si a uno ya como un usuario convencional a veces le cuesta levantar la mano para pedir algo, imagínate pues una persona en una situación de discapacidad que está acostumbrado malamente y que no es bueno a no ser escuchado, a estar silenciado, a no tener una validación como persona, justamente por su situación. Entonces, menos se levantaba la mano, menos sucedía algo en conjunto. Y es hasta cuando se hace una comunidad, existe un empoderamiento. Y es hasta cuando había y era lo que nos gustaba a nosotros, una congregación de personas con y sin discapacidad buscando por un mismo objetivo, lo que ayudaba a que fuera visible. Muchas veces a nosotros nos decían, y me encanta que Mark respondió con mucha creatividad a eso, le preguntaban a Mark, ¿y tú por qué estás hablando de esto? Si tú no tienes una discapacidad, y era una clase, ¿tú por qué lo haces? Y Mark les dijo, nunca se me va a olvidar, ¿y cómo sabes que tengo las dos piernas? Me dijo, tengo una prótesis en mi pierna derecha, yo no tengo una pierna.
Y el chavo se quedó así y todos nos quedamos viendo y fue como, ¿por qué asumes, persona desinteresada, que no haya algo aquí? ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no te interesa? ¿Y por qué crees que solamente teniendo esta situación puedo apelar a buscar un derecho, a que sea válido? O sea, no se trata de que nada más como a mí me interesa, como a mí me afecta, yo voy a pedir algo. No va por ahí. En teoría, todos como comunidad deberíamos de buscar que toda la comunidad funcione desde sus habilidades, limitadas o no limitadas. Eso hace que funcione una comunidad. Entonces, al colectivo lo que le funcionaba era que habíamos entendido perfectamente que no se trataba de que eran unos y otros, sino que éramos todos en conjunto buscando un bien común. Y se hablaba en el sentido de compartir un momento de comida, que para nosotros se llegó a normalizar bastante, adaptarnos a cualquier tipo de condición, hasta decir, imagínate que en 10 años haya, y sea súper normal, que haya psicólogos, abogados, conductores, con cualquier situación de física y de vida, sin que hayan pasado por una discriminación. Y mucho de lo que veíamos es, no te cansas de ver a la gente en los cruceros, no te cansas de ver a la gente en oficios mínimos, simplemente porque no se puede desarrollar, porque tú te limitaste a aportar algo. Entonces, eso era lo que al colectivo le servía, que estábamos muy entregados a poder aportar al desarrollo de otra persona por el simple hecho de que era necesario, era lo justo, y era algo que nos interesaba a todos, porque también cuando convives con personas en esa situación, el aprendizaje de vida es muy interesante, y no porque hayan sufrido toda una vida, no, sino simplemente porque su perspectiva era diferente, y esa perspectiva te aportaba. Bien decía José Manuel, ¿entendías cómo podías bromear entre si eras pura sangre o no por el nivel de visibilidad? Y entendías cómo hacer muchas bromas, y cómo eran incluso bromas ácidas que podían hacer la comunidad. Y desde ese momento ya no estabas discriminando, simplemente estabas hablando, no era con Juan, la persona que no camina, o no era Freud el que es ciego, era Freud y ya, era Juan y ya, y podías hacerte cualquier broma. A mí le decía él bromas porque era ciego, la mía me decía bromas porque yo soy bajita. Entonces, entiendes y llegas a convivir tan natural y tan normal que tu vida se normaliza sobre esa dinámica. Entonces, es lo que yo te quiero aportar, Marcelo, sustentando mucho de lo que dice José Manuel y desde la experiencia de sumarte ya a este tema de vida que te va a enriquecer. Te puede llevar cosas muy amargas porque es natural. Yo creo que la comunidad es así. Sin embargo, creo que vale la pena. Yo no cambiaría nada en ese sentido. Gracias, Saraí. Gracias. Juan Manuel García, ¿quería comentar algo? Sí, gracias. Buen Algo. día, buen día a todos. De alguna manera, yo me di cuenta pues de mi discapacidad, que no creo, alguien dice, es que sufres de Asperger. No, yo realmente lo disfruto, ya lo he comentado anteriormente. Y es curioso cómo a mis 55 años todavía me quedan rasgos, aunque tuve que normalizar muchas cosas, pero por dentro sigo teniendo esos rasgos. Me ha ayudado mucho compartir sobre todo con la maestra María Elena y que ella me presentó a otras personas que tienen algún rasgo de discapacidad, sobre todo en la parte de la aceptación. Hoy estoy trabajando, estoy pagando aguinaldos, acabo de egresar de la carrera de administración, pero tengo mucha experiencia en administración y contabilidad. Y conmigo trabaja la licenciada Mari Camacho, que somos amigos desde hace mucho tiempo, y tiene un hijo. Ven, Mari, por favor. Hemos comentado muchas cosas de que su hijo tiene algunos rasgos de discapacidad, y entonces le digo, como le dije a la maestra María Elena, como en la película de Despertares, aprende, 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 aprende. Me gustaría que ella como madre, ahorita que estábamos hablando pues de la educación y de las necesidades de las instituciones para atender a los alumnos con discapacidad, hemos comentado muchas cosas que a ella le han servido, por ejemplo, con su hijo. Si no les molesta, me gustaría presentarlas y que ella les platique, porque van a tomar de primera mano un testimonio
fuerte, vívido. Con su permiso se la presento. Hola, mucho gusto. Más fuerte. Sí, te oigo. ¿Sí me escucha? Hola. Sí, sí, se escucha bien. Mi nombre es Mari Camacho. Como comenta Juan Manuel, yo Juan Manuel tengo 20 años de conocerlos, pero bueno, hasta ahora entiendo un poco su discapacidad en cuestiones del Asperger, porque pues, lo vivo con mi hijo, ¿no? Mi hijo no está diagnosticado con Asperger. En algunos momentos me decían que podía tener rasgos, pero no está diagnosticado con eso. Simplemente tuvo un retraso en lenguaje y comunicación, que es con lo que empecé a llevarlo yo con psicólogo, y ahorita lo llevo con una neuropediatra. La verdad, ha avanzado muchísimo, pero yo a lo mejor en cuestiones de la educación, lo que yo noto, mi hijo en cierta manera es muy inteligente. ¿Es muy inteligente en qué sentido? Él estuvo prácticamente todo tercero de kinder y primero de primaria en casa por lo de la pandemia. Entonces, él cuando llega a segundo grado, él ya llegó leyendo. ¿Por qué? Porque yo desde tercer grado de kinder, entre mi esposo y yo, lo enseñábamos a leer y a escribir. Y la verdad, nunca se nos dificultó que él empezara a leer y a escribir. O sea, fue muy rápido enseñarlo. Entonces, pero ¿cuál es nuestra situación? Que él necesita que alguien esté con él, obviamente, para que él aprenda rápido. Entonces, él incluso memoriza muy fácil. Ahorita ya él está en tercero y desde segundo ya se sabía las multiplicaciones hasta el 9. Entonces, para aprender es muy fácil de que él aprenda, pero para nosotros la dificultad es de que en la escuela a lo mejor no tiene la atención que le tenemos papá y yo en cuestiones de aprendizaje. Entonces, a lo mejor se pierde un poco, sus promedios no son muy altos. ¿Por qué? Porque a lo mejor él necesita que estemos con él explicándole la situación. Entonces, se la explicamos, la entiende y la hace. Pero a lo mejor en la escuela es diferente porque la maestra está en una escuela pública, entonces son 44 alumnos, entonces la maestra no va a tener el tiempo para estar con él y poder ayudarlo a entender las cosas. La única situación en la que ahorita estamos trabajando mi esposo y yo, que obviamente, y creo que no nomás es con él, son muchos niños que tienen la situación de la parte lógica matemática. Entonces él no entiende de repente mucho la lógica de que en la resta, ¿sale? Tienes que pedir prestado al de al lado para poder hacer la resta, ¿no? En esa situación, en secuencias matemáticas tampoco, ¿no? Entonces siento que lo único que se nos ha dificultado un poco, pero poco a poco ahí vamos en la parte de lo lógico matemático, que me doy cuenta que no solamente es él, ya la maestra en reuniones que hemos tenido, otros niños, digamos, entre comillas son normales, al final de cuentas también lo llegan a tener. Yo veo muchas cuestiones muy buenas en Christopher, porque así se llama mi niño Christopher, en que aprende muy fácil, es fácil de memorizar, pero digamos, ahora sí que en la escuela entiendan esa situación no es tan sencillo, pues, o sea, esa es la parte. A veces yo veo en sus promedios, digo, ay, tiene tanto, sí, porque a lo mejor estando él en clase directo, aunque la maestra trata de apoyarlo, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo porque él necesita de repente que él estén con él para que pueda entender más y haga las cosas mejor en esa parte, o sea, la sabe hacer, pero tiene que estar alguien con él para que las haga. Digo, porque, o sea, de que no tengo duda de que tiene muchas capacidades, sí, pero a lo mejor entre su poca comunicación, o sea, que ya ha mejorado muchísimo su comunicación, pero al final de cuentas sigue teniendo un poco de problemas en el lenguaje y en la comunicación. En conducta. En conducta no, es que me dice Juan Manuel que sí, en conducta no, es un niño, digamos, tranquilo en cierta manera, ¿no? En esa parte incluso a veces le han llegado a hacer cosas a él, que no es mucho, y a veces no nos las dice. ¿Por qué? No sé por qué no nos las diga, pero no nos las dice, o sea, se queda callado en esa situación, ¿no? Hasta que de repente por otras personas nos damos cuenta, te llevamos con la maestra y le decimos, es que pasó esta situación con él, porque no es muy expresivo en esa situación. Entonces esa es mi experiencia pues con mi hijo, de que ha avanzado mucho. La verdad, a lo mejor la diferencia es de que desde temprano empezamos a ver esas situaciones y prácticamente desde los 4 años va a terapia psicológica y con la neuropediatra. Gracias, era lo que les quería compartir. Y nada más para terminar la intervención, le digo, conociendo este caso y aprovechando lo que yo le he comentado y lo que he platicado en este tipo de reuniones virtuales o en lo personal, digo, es que esto puede servir para que la universidad, bueno, no solamente la universidad, sino el sistema educativo vaya implementando algunas mecánicas para la atención de este tipo de personas que, bueno, yo hasta cierto punto pienso que en algún momento todos tenemos alguna discapacidad.
no vamos a poder atender a lo mejor todos los sesgos y rasgos, pero creo que se puede avanzar mucho en poner estructuras de atención. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, y un agradecimiento a la señora. Le vamos a dar la palabra a María Elena Anguiano y luego a Francisco Mendoza. Muchas gracias. Pues al compañero de seguridad, Marcelo, si no mal recuerdo su nombre, primero felicitarlo y un reconocimiento por estar en este espacio. La verdad es que todas esas experiencias nos nutren y nos hablan de cómo hay que trabajar en todas las áreas y romper estas ideas de que son temas o asuntos que solo corresponden a unos cuantos, ¿no? Cuando el tema de la educación inclusiva, del respeto a los derechos de las personas, todas, cualquiera que sea su diversidad, pues es un asunto que nos corresponde a todos. Y en el caso de los jóvenes, voy a hablar de las experiencias que hemos tenido en nivel medio superior y superior. Cuando lo escuchaba me recordé una experiencia con un joven en un centro universitario, un joven dentro del espectro autista que llega en su patineta al centro universitario y el personal de seguridad lo maltrata y le dice que no puede ingresar a sus clases, al campus, por llevar patineta. Y el chavo pues no sabe qué hacer porque pues fue algo que lo tomó por sorpresa y pues si le dice que no puede entrar y le empieza a hablar de una manera pues inadecuada, pues él por su comprensión literal pues se da la media vuelta y se retira. Y yo le decía, es que ¿por qué no pediste apoyo? ¿Por qué no hablaste a tu tutor? ¿Por qué no hablaste a alguno de tus maestros? Es más, ¿por qué no nos comentaste o algún compañero? Y su respuesta fue, pues es que el señor de seguridad me dijo que no podía entrar. O sea, y entonces eso tuvo más peso y él se retiró. Y no fue la única experiencia, también era con el personal de control escolar, que no le querían dar sus CARDEX para las convocatorias de la beca para estudiantes con discapacidad, porque también hay un prejuicio ahí social, cultural, de estereotipos, de que si no hay una visibilidad de algo que te haga denotar una discapacidad, pues entonces no hay la mínima consideración. Y es algo, digamos, adicional que las personas con alguna discapacidad psicosocial, dentro de ellas el espectro autista, pues enfrentan, ¿no? Enfrentan, y que ahí otra vez coincido con mis compañeros que me han antecedido, pues es el acercamiento, el escucharlos, ¿no? Tener esa empatía. Definitivamente uno puede tomar cursos, diplomados, postdoctorados y lo que tú quieras, pero a mí lo que más me ha fortalecido, pues ha sido la experiencia con mis estudiantes con una discapacidad visual, auditiva, psicosocial, motriz, porque cada uno me ha representado un reto. Y he tenido diversos estudiantes ahora con condición neurodiversa y cada uno es una persona única con su autenticidad, ¿no? Entonces, esta cuestión de que los expertos, para mí no hay expertos, ¿no? Digo, a veces no creo que no soy ni experta ni en mí misma, ni yo me entiendo. O sea, pues estamos en formación y desde donde uno puede comparte alguna experiencia y me dio mucho gusto, Juan Manuel, que nos hicieras copartícipe a esta señora, madre de familia. Voy a decir algo y luego que Tonatiuh lo edite, ¿verdad? Porque es entre nos. Siempre que me piden capacitaciones o charlas, pues siempre nos piden para los docentes, para los compañeros de grupos, muy rara vez, o creo que hasta eso solo creo que una vez nada más para administrativos, porque también no han comprendido que son el primer contacto, todo este personal de apoyo y no los han incluido. Y yo siempre solicito hablar con los papás, porque a veces los excluyen, y no se diga si ya son de nivel superior, les dicen, sus hijos ya son mayor de edad, ya usted de la puerta para afuera, ¿no? Entonces yo siempre solicito hablar con los papás para informarlos y decirles cómo acompañar y defender y hacer exigibles los derechos de sus hijos.
cómo ir a poner una queja, cómo poner una denuncia dentro y fuera de la institución. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la realidad nos dice que es a veces la única manera que tienes para poder lograr un cambio de actitud, un ajuste razonable, ¿sí? Una cuestión a veces que son mínimas, o sea, y que el maestro se niega a bajarse a la planta baja, que el maestro se niega a permitir que el compañero use notas de voz, cosas que dices, bueno, o sea, pero si es la vía en este momento, en nuestra realidad, pues hay que utilizarlas. Afortunadamente ya hay ciertas instancias y pues si ese es el camino, pues hay que buscar ese y abrir los otros que no haya. Entonces, a la señora decirle que pues vamos a seguir trabajando para cuando su hijo llegue a la universidad, ojalá tenga menos obstáculos, menos baches y y mejores condiciones de las que Juan Manuel, de las que Neida, de las que muchos de los compañeros tuvieron, ¿no? Gracias y bueno, está la plática muy interesante. Bueno, le damos ahora la palabra a Francisco Mendoza. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Mendoza Barajas y soy docente del bachillerato en el SUB. Exactamente, ¿por qué me introduje aquí? ¿Por qué no me obligué? Me interesó. Es conocer algunas de las herramientas que se pueden utilizar para el diseño de los contenidos de las materias duras, que son química, física y biología. Entonces, el pensamiento lógico-matemático en toda su extensión. Y exactamente me acaban de dar, pues, una lluvia de ideas y los agradezco infinitamente porque estamos en el rediseño y era el cuestionamiento que estábamos haciendo entre la licenciada Marcela Ochoa y tu servidor y otro equipo de diseño, el cómo estos tipos de conocimientos los vamos a hacer llegar a las personas con dificultad de aprendizaje, ¿verdad? Y un ejemplo vívido que apenas hace poquito vivimos es un chico con Asperger, que yo no sabía que tenía ese síndrome y yo notaba algo en sus trabajos, no tenía una coherencia en lo que decía, hasta que vi el currículum, porque nosotros tenemos como un expediente de alumno, ya vi que tenía una capacidad diferente. Y entonces ahí, por ahí dijeron los padres de familia, aquí, ¿dónde incidimos con los padres de familia? Porque el padre de familia me enseñó el cómo sí aprende su hijo y el cómo no aprende. Y el que estaba utilizando yo era el cómo no aprende. Y gracias a la experiencia de la señora mamá del alumno, pues yo tuve que cambiar mi dinámica, ¿sí? Hice videoclases, fue un acompañamiento más personalizado, le permití hacer póster, presentaciones de PowerPoint, porque el chico tiene ese problema de escritura, lectocomprensión también. Y pues básicamente voy a tomar sus ideas para el rediseño que estamos haciendo de física, que es la materia que yo imparto, física y conocimiento científico. Y pues enhorabuena por su labor, su empuje a este tipo de proyectos. Ya por ahí con el maestro, el doctor Tonatiuh Lai, ya habíamos estado en un diplomado y curso sobre discapacidad y pues la verdad le agradezco. Estamos a sus órdenes en el PGI con la maestra Marcela Ochoa y créanme que hemos estado aplicando lo que nos indican ustedes y pues enhorabuena a todos y los felicito por ser conscientes y libres para poder participar en el crecimiento y en el aprendizaje de este tipo de seres de luz que necesitan una oportunidad de ser y que en ocasiones se les cierra la puerta porque no entendemos qué les pasa. Es todo. Gracias. No, muchas gracias a ti, Francisco, por esta participación y bueno, ahí como ya dijeron, pues no somos los expertos, no es la última palabra, más bien son las experiencias, lo que hemos pues vivido en algún momento, combinación de la experiencia con algunas cuestiones teóricas, pues, para tratar de apoyarnos como compañeros para los diseños de curso, para las clases, para
alguna otra actividad, que también pues estamos a la orden para si lo requieres, ¿no? Como decían, está muy agradable el conversatorio, nada más nos quedan ya 10 minutos, no sé si podamos en 2 minutos hacer otra ronda con Saraí, con Marc y con José Manuel para ir cerrando esta sesión. Entonces, Saraí, no sé si puedas en 2 minutos redondear alguna cuestión para terminar. Claro, pues bien, creo que lo más valioso para, sobre todo este tema de recuperar todo lo hecho en algún momento, es recordar de dónde viene el cómo queremos interactuar con nuestra propia comunidad, que eso es algo muy importante. Recordar que todos somos personas con necesidades de cualquier nivel. Nadie está exento en el tema de la discapacidad. Podemos adquirirla en cualquier momento de nuestra vida y que justamente es muy sencillo el pensar en el otro y el pensar en cómo puede tener un ritmo de vida más amable en cuestión de accesibilidad, de movilidad y de inclusión, es pensar en nosotros, ya sea hacia un futuro, porque eminentemente pues, todos vamos a llegar a un tema de edad en donde pues vamos a necesitar ciertos ajustes, ciertas dinámicas, ciertas, no decirlo comodidades, pero sí ayudas. Entonces, eso es algo que deberíamos de tener muy presente, es algo con lo que nosotros predicábamos el por qué alguien convencional quería ejecutar o quería hacer algo por alguien con persona de discapacidad. Más allá de también en pensar en las personas, es pensar en nosotros mismos. Y eso es algo que debemos de tener en la mente, ¿no? Es pensar en nuestro futuro, pensar en que nadie esté exento, que cualquiera en algún momento, ojalá que no suceda, pero puede tener algún tema de discapacidad, de lesión permanente o temporal. Entonces, eso es lo que a mí me motivaba a poder ayudar y aportar hacia los demás. Y respecto a esto, pues era lo que me llevaba a buscar que las cosas sucedieran. Creo que todos sabemos que pues de muy buenas intenciones se puede llenar el mundo, pero el compromiso a que las cosas sucedan, eso es algo muy distinto. Algo de lo que impulsábamos en el colectivo era, sí, qué bueno que tienes una buena idea, ejecútala. Tú te vas a hacer cargo de tu idea. Tu idea es el tutor par, tú vas a hacer que suceda el tutor par. Tu idea es tener una dinámica de sensibilización, tienes que hacer que suceda. Tu idea es hacer visible a los estudiantes con discapacidad, tienes que hacer que suceda. Y con esa intención y con ese planteamiento de ejecución es donde te llevas a que las cosas sí pasen. Que es algo que yo le agradezco bastante, por ejemplo, a Marc, que era el, ok, está esta idea y está este escenario para que suceda, hagámoslo todos en conjunto. Entonces, eso también es algo muy importante. Yo les dejaría aquí sobre la mesa es, ok, tenemos un